y de todas maneras cualquier comentario lo pueden hacer al costadito, al borde de la pantalla, donde se pueden escribir algunas preguntas mientras voy haciendo esta exposición. Bueno, la importancia de la reducción de peso radica principalmente en hacer lo posible por ir perdiendo, obviamente, grasa corporal para ir sintiéndose mejor, evitar el dolor y los problemas metabólicos que genera el mismo sobrepeso. Normalmente, una de las causas principales del sobrepeso está relacionado con el exceso de azúcar, el exceso de carbohidratos. Y hay muchos estudios que identifican este exceso de carbohidratos, como un estudio que se hizo en Estados Unidos, que de entre 1960 y el año 2000 hubo un incremento en el consumo de carbohidratos y simultáneamente, directamente proporcional, un aumento en el sobrepeso en Estados Unidos, que como todos sabemos, Estados Unidos y México son de los países que más sobrepeso y obesidad tienen. El Perú no está tan lejos porque tiene un 60% de su población con sobrepeso y obesidad. Es un número muy grande de personas que sufren de este trastorno y que eso conlleva pues a una serie de otros problemas como dolores, hay toda una presión en las articulaciones, un daño en todas las articulaciones que generan mucho dolor. Y sin contar con todos los problemas metabólicos que genera tener el azúcar alta, la insulina elevada y el daño a los órganos que esto genera. Debemos evitar a toda costa este tipo de inconvenientes relacionados con el sobrepeso. Entonces, como primer paso, quisiera que conversemos acerca de los carbohidratos. Los carbohidratos son una fuente de energía primaria para nosotros, para el ser humano. Entonces debemos consumirlas en pequeñas cantidades. Pero hoy en día el azúcar, sobre todo, que es un carbohidrato, está generalizado en todos los alimentos. Compramos una galleta de soda, por ejemplo, y tiene azúcar añadida a pesar de ser salada. Compramos un refresco que parece muy saludable y en realidad tiene una cantidad de azúcar muy, muy elevada, haciéndonos que permanentemente estemos consumiendo un alto contenido de azúcar en nuestra dieta, en nuestra alimentación cotidiana, que esto hace que inmediatamente este azúcar, este carbohidrato se convierta en grasa corporal. Nosotros estamos tomando un líquido azucarado, pero en nuestro organismo esto se va a convertir en grasa. Y sin contar, bueno, grandes cantidades de carbohidratos que en realidad no necesitamos, salvo que seamos muy deportistas. Pero el carbohidrato pues tiene su efecto bien adictivo, ¿no? Hay, digamos, alimentos que muchas personas tienen que tratar de evitar por lo adictivo que les son a aquellas personas. Entonces, el azúcar a mayor cantidad, a mayor producción, mayor consumo, mayor obesidad en todos los países y consecuentemente las enfermedades que trae consigo, como diabetes, resistencia a la insulina. Muchas personas que tienen resistencia a la insulina o diabetes, le tienen la insulina muy elevada permanentemente, solo por este motivo evitan bajar de peso. La resistencia a la insulina es un gran problema. Así uno coma poco, va a tener mucha dificultad para bajar de peso. También el hecho de bajar rápidamente o lentamente de peso depende mucho del metabolismo de cada persona. En el consultorio medimos este metabolismo a través de un aparato que a través del CO2 que uno expulsa y el oxígeno que uno ingiere, que uno inhala, aparece digamos, el dato metabólico particular de cada persona y esto hace también más fácil bajar de peso, sabiendo si tu metabolismo es normal, es lento o es acelerado. Eso tiene mucho que ver con la facilidad o no para bajar de peso. Entonces, pero si nosotros tenemos la insulina elevada y esto se va generando
por un aumento de peso permanente, constante, año a año, vamos ganando 1 kilo, otro kilo, pasa un lapso de tiempo de 10 años y tenemos 10 kilos de exceso, ¿no? Que es una cantidad, pues, muy grande de exceso de peso, que ya va generando cambios en nuestro metabolismo, demasiada insulina, y entonces cada vez se va volviendo más difícil. Por eso es que uno no debe dejarse, en teoría, aumentar más de 5 kilos, por ejemplo, para bajarlos inmediatamente y evitar todos estos cambios metabólicos que hacen cada vez más difícil el reducir de peso. Entonces, bueno, este es un factor importante por el cual nuestro consumo de carbohidrato tiene que ser medido. No puede ser, cualquier cantidad de carbohidratos, azúcares, harinas, etcétera, porque nuestro organismo inmediatamente lo va a convertir en grasa. No lo necesitamos. Y para eso tenemos que saber identificar bien a los carbohidratos. Y eso se dividen en dos: carbohidratos simples, que son todos los alimentos que son dulces al paladar, y los carbohidratos complejos, que son aquellos alimentos no dulces, como todas las harinas. Entonces, las menestras, por ejemplo, el choclo, la papa, los cereales son carbohidratos, pero de tipo complejo. ¿Qué significa de tipo complejo? Que en nuestro organismo, al ingerirlo, lo vamos digiriendo y progresivamente, lentamente, se van convirtiendo en azúcar. Porque en realidad no podemos vivir sin azúcar, tenemos siempre que consumirla porque es nuestra fuente energética primaria. Nuestro cerebro necesita azúcar, no podemos vivir sin ella. Pero si tenemos un exceso de grasa corporal, tenemos que empezar a utilizar nuestro tejido graso como energía, porque el tejido graso, a falta del azúcar, se va a convertir en azúcar. Entonces tenemos que encontrar ese, digamos, ese efecto en nuestro organismo, y eso se genera reduciendo el consumo de carbohidratos. Ojo que no significa no comiendo, sino sí comiendo, pero con una cantidad mínima de carbohidratos. ¿Y dónde se encuentran? Estos alimentos, carbohidratos simples, que son los alimentos dulces, se encuentran principalmente en el azúcar pura y en todos estos alimentos envasados que tienen azúcar añadida. Las bebidas gaseosas, obviamente, todos lo sabemos, ¿no? Las golosinas, les hablaba al inicio, algunas personas que tuvimos un poquito de fallas técnicas, las galletas, por ejemplo, saladas, si ustedes leen en la lista de ingredientes, van a encontrar que tienen azúcar. Y así, un montón de productos envasados contienen azúcar. Y ni qué decir los productos que son dulces, generalmente casi todos tienen un alto contenido de azúcar. Entonces, evitar esos alimentos. Hacer una limpieza en la casa, o sea, a partir de hoy mismo, después de que terminen de escuchar este seminario, vean qué cosas tienen en su refrigeradora, qué tienen en sus alacenas. Tienen chatarra, pues regálenla, bótenla. No la necesitan, es un producto muy nocivo, porque nosotros estamos hablando ahorita acerca, por ejemplo, del sobrepeso que genera el exceso de azúcar, pero no estamos hablando de un montón de efectos metabólicos nocivos que genera el azúcar, porque genera inflamación. Y la inflamación es el primer paso para tener cáncer y enfermedad cardiovascular. O sea, de eso ni siquiera estamos hablando, solamente estamos hablando del exceso de grasa y el exceso de peso que genera el exceso de estos alimentos. Y bueno, y las frutas son también carbohidratos simples, porque son dulces al paladar. Todo lo dulce es carbohidrato simple. Esto no significa que uno no pueda comer frutas, pero no puede comer pues 1 kilo de frutas, no puede comer un montón de frutas si está en un proceso para bajar de peso. Sí, como snacks son elementos saludables. Pueden haber snacks de fruta, además que necesitamos vitamina C. También debemos incorporar esta vitamina importante en la alimentación. Y el azúcar de mesa. Ojo, la panela es azúcar. En muchas etiquetas de alimentos he podido ver, bueno, en el transcurso de tantos años que vengo analizando estas etiquetas, que hay productos que dicen sin azúcar con panela, ¿no? Entonces, la panela es azúcar, ¿no? Es un proceso previo al azúcar refinada, pero es azúcar, es como una chancaca, digamos, es azúcar,
quizá si el azúcar es 100% carbohidrato, porque eso es bueno saberlo, el azúcar es el único producto que es 100% un solo nutriente, así como el aceite, por ejemplo, que es 100% aceite. O sea, cuando yo como un pedazo de carne, estoy comiendo 20% de proteínas, tiene un 70% de agua, por ejemplo, y un 10% de grasa, pero no es 100% grasa. Y sí es el aceite que usamos para freír, pero obviamente que no lo usamos como un alimento, sino es un ingrediente dentro de todo lo que consumimos. Eso es importante diferenciar. Entonces, dentro de los carbohidratos complejos, que son los más recomendables en esta etapa de reducción de peso, debemos preferir los que tienen más fibra. ¿Y cuáles son aquellos que tienen más fibra? Pues son las menestras, por ejemplo, ¿no? Las menestras, la quinoa tiene mucha fibra, el choclo, porque el choclo es un cereal al que no se puede refinar. Yo no lo puedo poner en una máquina y quitarle la fibra que posee. Y eso para nosotros es positivo, porque la fibra tiene un valor muy grande en la reducción de peso, porque primero que da saciedad, evita el estreñimiento y también mejora la flora intestinal, que quizá va a ser este motivo para otro webinar, hablar acerca de las bacterias intestinales, porque tienen una función muy importante que afecta hasta la saciedad. Puede, digamos, hacer que uno tenga más o menos saciedad, que todo el día tenga hambre o que no tenga hambre. Y esto se ha comprobado en algunos estudios donde se ha hecho un intercambio de flora en pacientes delgados a pacientes con sobrepeso, y estos pacientes con sobrepeso han bajado de peso debido a la flora muy distinta que tiene la gente más delgada. Y siempre hay una relación bien directa: a más cantidad de fibra, más delgada está la persona. Entonces, es importante que tomen esto en consideración y no se consuma mucha cantidad de alimentos de alto contenido, digamos, cereales refinados, todo blanco. Mejor, por ejemplo, quinoa graneada que arroz blanco. Mejor la papa con su propia cáscara que una papa sin cáscara. Estos son detalles muy importantes en cuanto a la alimentación. Bueno, hola a todos los que se van uniendo al webinar. Y vamos a hablar ahora de la ansiedad. No quisiera que este webinar sea muy largo, yo podría hablar muchas horas acerca de muchos aspectos importantes, pero creo que el carbohidrato es uno de los más importantes. Vamos a hablar ahora acerca de la ansiedad para comer y qué hacer para poder lidiar con ellas. Pueden ir haciendo también sus preguntas, las voy a ir mirando acá al costadito de la pantalla. Bueno, la ansiedad es un efecto que es necesario para el ser humano en respuesta, ¿no?, a un evento de estrés, al miedo, a una serie de factores que van a, digamos, despertar una reacción, ¿no?, una reacción de ansiedad. Yo acá había preparado algunos datos importantes relacionados con la ansiedad. Por ejemplo, que la ansiedad normal es una reacción frente a un estímulo que se interpreta como desconocido y amenazante y se constituye en parte de la supervivencia de la especie. No es una adaptación ante una amenaza. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, se genera una ansiedad crónica, estímulos de estrés permanentes? Puede suceder que uno genere el cortisol, que es la hormona del estrés, pero de una manera permanente. Y solo este efecto de tener el cortisol elevado permanentemente hace que uno tenga más ansiedad, pero también hace que uno no baje de peso. Entonces hay que mirar estos factores de estrés que hay en la rutina diaria, que deben bajar para poder tener también mejores resultados en cuanto al peso. Luego, tenemos que tratar de identificar estos efectos de estrés. Por ejemplo, puede también haber situaciones relacionadas con la ansiedad para comer por procesos biológicos o situaciones endocrinas por las que uno pueda estar pasando. Por ejemplo,
puede haber hiper o hipotiroidismo, ¿no? Hipoglicemia. Estas condiciones pueden hacer que uno pueda tener más ansiedad para comer. La hipoglicemia, ¿por qué? Porque cuando uno tiene el azúcar baja en la sangre, tiene hambre. Entonces es permanentemente una sensación de hambre y de ansiedad por comer, pero es químico. O sea, es una situación generada quizá por la insulina elevada, por este aumento de peso que ha ido generándose año tras año, que va metabólicamente cambiando a las personas. Y una manera de lidiar con esto es, por ejemplo, la actividad física. El hecho de tratar de mantener una masa muscular adecuada, tonificar el músculo, hacer ejercicio, hace que la insulina baje y en pocas semanas uno va a reducir la ansiedad drásticamente. El hecho también de reducir los azúcares, pasadas unas semanas en que vamos a tener un cambio metabólico importante en el cuerpo, va a hacer que la ansiedad baje, pero hay que pasar este momento importante de decisión de iniciar un régimen alimenticio para bajar de peso y pasar este lapso de tiempo donde todo se calma. Ya llegan momentos en el que uno puede estar en una mesa con mucha comida y comer lo que tiene que comer y no excederse con esos alimentos que son ultra azucarados o adictivos. Una persona que tiene, digamos, un tipo de adicción hacia algunos alimentos que se denominan alimentos gatillo, es ese alimento que sucede mucho con el chocolate, sucede con los helados y alimentos muy específicos en cada persona, que hace que uno no pueda parar de comer ese alimento. Pues debemos evitarlos. Por eso la limpieza que deben hacer en casa de alimentos que son chatarra. Tienen que cogerlos y botarlos. No deben estar en casa porque ya han tomado la decisión de bajar de peso, entonces tienen que mantener su ambiente saludable, tanto de su casa como de su oficina, los niños escolares de su lonchera, etcétera. Mantener esos ambientes sanos. Entonces tenemos causas biológicas, tenemos también causas relacionadas con el estrés diario, o también personas que tienen algún trastorno de ansiedad generalizada, que esto también es importante que si está diagnosticado con un trastorno de ansiedad, también lo trate con un psicólogo o un psiquiatra porque va a ayudar mucho a que se sienta mejor y secundariamente también a bajar de peso. También el abuso de drogas puede generar mucha ansiedad para comer o también la etapa del síndrome de abstinencia, que a muchas personas les puede dar mucha hambre, muchas ganas de comer dulces, ¿no? Algunas alergias, por ejemplo, hay personas que tienen alergia a los lácteos, al trigo o al alcohol, a las levaduras, por ejemplo, que puede generar también ansiedad por comer, como causas, digamos, fáciles de ir eliminando, de identificar y de ir mejorando a través de los días, de dejar de consumir estos alimentos que pueden también colaborar con esta ansiedad. Luego tenemos que tratar de identificar si lo que tengo es hambre o tengo un antojo, acabo de almorzar y me provoca comer un chocolate, es que no tengo hambre, sino que me provoca comer algo súper dulce, como una adicción, ¿verdad? O sea, no es una causa biológica para comer, sino digamos, un antojo. Entonces eso tenemos que identificarlo claramente para no tener esos alimentos cerca y no comerlo, porque ya tenemos esta decisión de iniciar el régimen y esto les digo es metabólico, estas ganas de querer comer algo muy dulce, entonces son solo 15 días en el que el organismo va retomando sus niveles normales de insulina, de azúcar, y también de cortisol, si es que uno tiene el cortisol elevado, en que todo se va a normalizar. Entonces, un ejercicio, por ejemplo, interesante para tratar de combatir estos pensamientos saboteadores, porque esos es lo que son pensamientos saboteadores. Por ejemplo, ya almorcé, entonces, ¿cómo es posible que tenga hambre si acabo de almorzar? ¿No? Entonces, tenemos el diablito y el angelito que nos hablan permanentemente para comernos un chocolate, pero tenemos que tener los argumentos de afronte a estos pensamientos saboteadores. En un papel tenemos que anotar 5 pensamientos saboteadores. Uno de los más comunes
es comer un chocolate, por ejemplo, ¿no? A media mañana o a media tarde sobre todo. Entonces, bueno, me dan ganas de comer un chocolate a media tarde. Ese es un pensamiento saboteador. Y un argumento de afronte es aquella, digamos, frase que tenemos que escribir como un antídoto a este efecto adverso que tenemos con la comida, de, por ejemplo, no tengo nada de hambre porque acabo de almorzar, pero me voy a ir a dar una vuelta a la manzana, voy a ir a caminar en este momento y me voy a olvidar luego de comer este chocolate que no necesito porque no tengo hambre. O llamar a una persona por teléfono, uy, voy a llamar a tal persona, vamos a conversar y me voy a olvidar. O sea, tenemos que tener alguna actividad para poder salir de este momento complicado para nuestra salud, porque finalmente, si esta es una actitud cotidiana, va a ser que solo con este mal hábito innecesario y que nos afecta negativamente, ganemos mucho peso y con ello pongamos nuestra salud pues en un mal estado, porque el sobrepeso es un trastorno, la OMS ya lo ha definido como una enfermedad, ¿no? Acá Pamela Garay nos pregunta, ¿qué comer cuando hay ansiedad? Por ejemplo, ¿qué comer cuando hay ansiedad? Tener en casa, ya, obviamente en casa ya no tenemos lo que no podemos comer, galletitas, dulces, chocolates, postres, eso ya no hay. Entonces, ¿qué como? Me como una manzana, me como algo dulce, porque muchas veces el organismo lo que quiere es un poquito de carbohidrato, pero solo un poquito. Pero como tenemos esta personalidad un poco adictiva, comemos un montón y no es necesario. Entonces, me como una mandarina, me como una manzana, alimentos de bajo contenido de carbohidratos o proteínas, como por ejemplo, en mi refrigeradora puedo tener huevos duros, me como un huevo duro y ya, me va a pasar esta sensación de ganas de comer a través de alimentos salados más que dulces. Si bien la mayoría de personas que tienden a tener sobrepeso, no todas, pero la gran mayoría, van hacia lo dulce, tratar de que ya esto no suceda, sino comer algo salado. Comer, o sea, acá la idea es no comer, sino comer algo para pasar este momento inicial, porque semana a semana esto se reduce y ya no van a tener esa necesidad tan química, tan biológica de querer comer. Entonces, alimentos, por ejemplo, de bajo contenido de azúcar, frutas de bajo contenido de azúcar, yo había preparado acá una lista, pero no sé cómo ponerla en el internet. Por ejemplo, las menos azucaradas en cuanto a las frutas, aunque no lo crean, es la sandía, que tiene 7.5% de azúcar, de carbohidratos, seguido por las fresas con 8%, el melón, la papaya, el yacón. Son las frutas de menor contenido de azúcar, de repente las puedo escribir acá al borde, ahí, creo que sí, ahí está. Estas son las frutas de bajo contenido de azúcar que me encantaría que las tengan en su casa. Compren fresas, melón, la papaya, que es genial, la mandarina, que ahorita hay abundante mandarina. Entonces, cada vez que tengo hambre, me como una mandarina. Y se me va a pasar la ansiedad, porque lo que necesitaba mi cuerpo era un poquito de azúcar, ¿no? Solamente un poquito de azúcar. Se puede, acá Alicia Bazán pregunta si se pueden tomar pastillas para la ansiedad. Bueno, la respuesta es no. No, porque acá les estoy dando estos consejos. Tienes que comer, pero no comer cualquier cosa, sino comer alimentos nutritivos que te van a calmar la ansiedad. Lo salado, lo proteico, va a ayudar mucho, porque da mucha saciedad, te llena, ¿no? Y la fruta te da un poquito de azúcar, que va a hacer que te calme esta sensación de ansiedad. Entonces, cuando tengo ansiedad, comer, pero obviamente, y en mi casa ya no van a haber chocolates, no van a haber dulces, no van a haber gaseosas. Entonces, voy a tener disponibles solamente frutas y alimentos proteicos. Yo a mis pacientes les digo muchas veces, si tienes hambre, sobre todo al comienzo, porque ojo, que esto es al inicio del proceso, luego pasadas 15 días, 3 semanas, ya no vas a tener esa hambre, que muchas veces también se puede confundir con las épocas hormonales de ovulación o regla. Porque en estas épocas, en sus calendarios, tienen también que tenerlo muy claro, anotar los días de regla y los días de ovulación, porque generalmente hay 1 o 2 días en uno u otro donde se exacerba esta necesidad de comer
ciertos alimentos que normalmente engordan mucho. Entonces, ustedes miran su calendario y se dan cuenta claramente que están ovulando. Entonces, esto va a ser 1 o 2 días. Entonces, tienen sus frutas, porque para bajar de peso uno tiene que tener su logística muy bien preparada. No puede en casa no haber nada, o sea, tienen que haber cosas saludables. Porque si no hay nada, lo primero que uno hace es comprar chatarra, ¿no? Porque entonces uno tiene que darse el trabajo de ir al mercado o al supermercado y tener todos los alimentos que pueden comer y comerlos cuando sea necesario. Al comienzo no importa si comen un poco más, por ejemplo, de lo que dice el plan de alimentación personalizado que preparo para cada paciente. Bueno, luego de todo su... las primeras citas donde se recoge la información en relación a su salud, a sus antecedentes familiares también y las actividades que realizan diariamente. Entonces, en base a eso uno va y hace sus compras y come, ¿no? La mejor forma de bajar de peso es comiendo. Cuando a veces también uno piensa que va a dejar de comer, genera a veces más ansiedad todavía. Entonces, el hecho de prohibir muchas cosas hace que genera muchas veces un efecto contrario. Pero el hecho sí de saber que uno puede comer y cosas que también le gustan en momentos críticos, hace que uno se calme y a veces hasta ya se le vaya las ganas de comer, ¿no? Entonces es muy psicológico todo esto, pero es así, es un poco complicado. Yo se lo digo porque también yo personalmente soy muy dulcera, ¿no? Y obviamente que no consumo dulces, salvo que sea pues una ocasión muy especial, ahí sí lo voy a consumir, me gusta, pero me preparo toda la semana para, digamos, ese momento, porque también tengo esta tendencia para subir de peso. Yo he tenido bastantes kilos de exceso en la época escolar y bueno, en la etapa de universitaria y todo ahí fui aprendiendo a comer un poco, a comer bien, obviamente, ¿no? Pero lo dulcero no se me quita, pero lo como solo en momentos especiales, no todos los días como me hubiese gustado, ¿no? Si yo no hubiera sido nutricionista, hubiera sido de repente chef pastelera, de todas maneras, ¿no? Pero no lo hago porque si no, pues estaría gordísima. A ver, acá, María Elizabeth Falcón dice, ¿qué cantidad de comida y qué comida? Claro, eso ya depende de cada persona, en el sentido de que si yo tengo la suerte de poder almorzar en mi casa una comida casera, me puedo comer un estofado con una pequeñísima cantidad de carbohidratos o un choclo o un poquito de esta quinoa graneada que les comentaba, ¿no? Entonces, el qué comer depende de cada persona, pero lo más importante que hagamos en estos 30 minutos de webinar, de seminario, es eliminar el exceso de azúcar, el exceso de carbohidratos, y también como un consejo importante es el no consumir carbohidratos por la noche antes de dormir, digamos. No es que no sea saludable, sino que nosotros en el grupo en que estamos ahorita somos personas que tendemos al sobrepeso, obviamente. No, hay gente que es muy delgada y come mucho, eso es un metabolismo muy acelerado. En el caso nuestro, que estamos reunidos acá a través del webinar, tendemos a subir de peso y eso no nos conviene. O sea, nos conviene que nuestras cenas de noche no contengan carbohidratos. Y como un repaso de los carbohidratos son aquellos alimentos con alto contenido de azúcar o el exceso de harinas, el exceso de fideos, de pan, de papa, etcétera. Eso, al momento que lo recortamos, recién nuestro organismo va a empezar a quemar nuestro propio tejido graso que lo va a convertir en azúcar. Eso es lo que queremos lograr con el proceso de reducción de peso, que tiene que ser de por vida. Lo que uno empieza a hacer para la reducción de peso es un proceso al que hay que adaptarse, porque es la forma correcta y que las personas que tendemos al sobrepeso debemos consumir. Obviamente que cada caso es muy particular, ¿no? Hay personas que de repente no tienen un metabolismo tan lento y que poco a poco, a medida que van bajando de peso, y si lo complementan sobre todo con un poco de actividad física, que es bien importante, no solo para bajar de peso, sino para la salud, va a hacer que puedas consumir un poquito más de cosas durante la semana o en el fin de semana, ¿no? Entonces, esos son los aspectos más importantes para tomar en consideración en este proceso tan importante para bajar de peso. Voy a leer algunas otras preguntas
que son muy importantes porque seguramente muchas personas se van a sentir también identificadas con las preguntas. Vamos a ver. ¿Cómo combatir la ansiedad? Sí, ya lo comenté, Melissa pregunta esto, comiendo estos alimentos que son ideales. El coco, por ejemplo, también es otro alimento que es genial porque tiene mucha fibra. Cuando lo vean, cómprenlo. Si pueden, que se lo corte su casero, o lo cortan en casa, o ya lo venden en algunos supermercados, lo venden cortado, y eso es un buen snack, porque uno demora al comerlo, ¿no? Eso también tranquiliza, tiene unas grasas muy buenas, que en otro webinar quisiera que hablemos de los aceites, que también son importantes para la reducción de peso, y llena mucho, tiene mucha fibra. El coco es un alimento interesante para la reducción de peso. Dice, se puede tomar oxígeno. Ay, gracias, Violeta. Dice que le encanta mi trabajo. ¿Qué cantidad de...? Ah, ya. Bueno, sí, ya he contestado entonces casi todas las preguntas. Saludos desde el Cusco, Verónica. Gracias por estar aquí en el seminario, en el webinar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido, que de ahora en adelante eviten tener en casa alimentos extra azucarados o como se les denomina hoy en día los ultraprocesados. Un alimento ultraprocesado es aquel que ustedes no saben qué cosa es. Por ejemplo, una bebida gaseosa. ¿Quién sabe qué cosa es una gaseosa? Nadie sabe, ¿no? Es agua con un montón de químicos que no tenemos idea qué cosas son. Entonces, esa es la definición de un alimento ultraprocesado. Un hot dog, unos cereales para niños. Es una bolita llena de colorantes y cosas, pero no sabemos qué cosa estamos comiendo exactamente, ¿no? Y están llenos de azúcar específicamente. Entonces, eso no debemos de consumirlo y mejorar nuestra salud y la de la familia. Recuerden que el tenor dulce y el tenor salado del paladar digamos, adaptativo. Si yo empiezo a comer mucha azúcar, empiezo a acostumbrar a mi paladar a querer alimentos que tengan mucha azúcar. Y es reversible, yo empiezo a bajar el tenor de azúcar y me voy a ir adaptando a comer menos dulce, menos alimentos dulces. Y luego me voy a sorprender de ver que antes consumía ese tenor dulce tan elevado. Y lo mismo sucede con el sodio, con la sal. Entonces, ir adaptando ese paladar a tenores menos dulces, a tomar las infusiones sin azúcar, ¿no? O con mínima cantidad de azúcar, una cucharadita o media cucharadita, pero no 3 o 4, por ejemplo, ¿no? Eso sí hace un cambio muy importante en la reducción de peso. Bueno, quiero dejarles también con un link donde ustedes pueden continuar mirando estos temas de reducción de peso. Se los voy a escribir acá abajo. Hay un video más largo donde ustedes pueden continuar escuchando. Es un video que he preparado con más recomendaciones para bajar de peso. Dura aproximadamente también media hora. Y cuando tengan un tiempo, mírenlo, vuélvanlo a mirar y traten de ir adaptando estos buenos hábitos alimenticios que deben cambiar, porque solo el hecho de eliminar el azúcar y bajar la sal hacen un cambio importante en su metabolismo, porque dejan de generar tanta grasa, porque apenas uno come azúcar, inmediatamente el cuerpo lo va a convertir en grasa corporal. Y si yo estoy comiendo todo el tiempo, mucho azúcar, mucho azúcar, mucho azúcar, es imposible bajar de peso, ¿no? Entonces tenemos que también hacer que nuestro organismo descanse, no estar comiendo todo el tiempo, todo el día, y mantenerse ocupado es también un método importante para no estar pensando si uno está en casa sin hacer nada, o haciendo algunas cosas, pero en casa sin estar muy ocupado, uno tiende a pensar en qué comer, a tener hambre, pero si uno está haciendo cosas, entrando, saliendo, mantenerse ocupado en algunas actividades, pues eso ayuda mucho a la reducción de peso. Bueno, les agradezco su presencia y espero poder hacer otro tema. Si también pueden anotar acá al costado de la pantalla temas que les interesen saber para poder organizarlos
y prontamente estaré en otro webinar como este para también esclarecer algunas dudas. Bueno, muchas gracias. Chao a todos. Gracias por estar aquí.